Muy bien. A ver, allí por ejemplo teníamos los siguientes datos. Ya. A ver, tenemos en este caso, son los datos de enero hasta abril, ¿sí? Luego tenemos el total. Luego tenemos lo que son las unidades, P, el porcentaje, ventas brutas, descuento, ¿sí? Ventas netas, comisiones, y la ganancia neta. A ver. Muy bien. Entonces, acá por ejemplo, nos dan en unidades, en enero 300, 250, 325 y 375. El precio de venta, bueno, a 60 mensual, ¿no? Cada mes vende 60, ¿no? Y luego tenemos las ventas brutas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, ¿no? Nos dicen, ¿no? Que viene a ser, ¿no? Que viene a ser B2 por B3. ¿Qué viene a ser B2? A ver, B2, exacto, las unidades del mes de enero, ¿no es cierto? Por B3. ¿Qué sería B3? El precio de venta exacto, ¿sí? Entonces, nos dicen que las ventas brutas vienen de las unidades por el precio de venta o por el precio de venta, no, al público, precio de venta al público, ¿cierto? Entonces, acá B2 está haciendo referencia a este dato, en este caso 300, y B3 a 60, ¿sí? Ojo, acá por ejemplo, vean, ya bueno, acá lo estoy poniendo del mismo modo, pero vean, yo lo puedo mover más abajo, no es necesario que inicie, no necesariamente en la primera fila, ¿no? Yo puedo empezar acá. Es una cuestión de orden. Aquí lo que nos importa es de dónde, ¿sí? De dónde se está hallando estos costos, ¿no? Estas referencias, ¿no? ¿De dónde se hallan las ventas brutas? De las unidades por el precio de venta al producto, ¿no? Entonces, acá por ejemplo, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Igual, en mi caso, ojo, en este caso por ejemplo no es B2, no sería B6, porque me dice que las ventas brutas es las unidades por el precio de venta al público, ¿cierto? Entonces, B6 por 60 y listo. Y esto simplemente lo aplicamos a todos los demás, ¿sí? Ahí está, porque es para cada mes, ¿sí? Para cada mes. ¿Ya? Listo. Luego, qué nos pedía? Nos pedía el descuento. El descuento viene a ser el 10% de quién? De las ventas brutas. Pero hoja es por mes. Por mes. ¿Sí? Ujú, claro. No, en este caso, en este ejercicio haciendo referencia a B4. ¿Cuál es B4? Este de aquí, ¿no? El cual viene a ser las ventas
brutas, ¿cierto? Entonces, esto estaría haciendo referencia a todo esto, ¿sí? Entonces, lo hallamos por mes también, pero ojo, dice el descuento del 10%. ¿Cómo hallamos el 10%? Vean, podemos hacerlo de diferentes maneras. Bien, todos estos ejercicios, ¿sí? Eh, están enfocados, ¿sí? Están enfocados, bueno, primero que nada, Excel, ya, Excel, eh, como sabemos, como nos hemos dado cuenta, es una herramienta enfocada a lo que viene a ser el trabajo de datos, ¿sí? Y lo que viene a ser, pues, el uso de las estadísticas, matemáticas y el uso de gráficos. Entonces, acá nosotros vamos a trabajar bastante con lo que vienen a ser las funciones y las fórmulas, ¿sí? Funciones y fórmulas. Entonces, acá por ejemplo estamos aplicando una fórmula que es la del porcentaje. En Excel, ¿sí? Directamente lo podemos aplicar tal como lo ven allí, ¿no? Poner el número 10 y hallar el porcentaje. Yo lo voy a aplicar de otra manera. Vean. Lo voy a poner igual, ¿no? Ojo, siempre que vayamos a iniciar cualquier función o cualquier fórmula, iniciamos siempre con el símbolo del igual. Algunos le ponen más. Ponerle más ya es, es por gusto, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo único que estamos reafirmando allí es de que el número sea positivo, nada más, ¿no? Si yo le pongo menos, ¿qué significará el menos? Si le pongo, por ejemplo, igual menos 12, ¿cuál creen que será el resultado? A ver, ¿cuál será el resultado si le pongo menos? ¿Cómo identifico si un número es positivo o negativo? Por el signo, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces yo le pongo menos y luego el 12, entonces menos 12, ¿ya? Solamente es para identificar eso. O sea, como les vuelvo a decir, ponerle igual y luego el más, ya está por demás, ¿no? Está por gusto. Entonces, vean, nos pide hallar el 10%. Lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿no? Igual, seleccionamos las ventas brutas por el 10%, ¿no? De esta manera, ¿no? Que sería lo mismo aplicarlo de la siguiente manera. 10 entre 100. Este 100 me representa el porcentaje, ¿sí? O ponerle 10.1, ¿sí? Ahí está. Entonces, cualquiera de esas tres formas, ¿sí? Cualquiera de esas tres formas son válidas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo lo voy a dejar de esta manera, porque es más corto, ¿no? Y listo. Ya tenemos el 10%. O sea, ese es el descuento, ¿sí? Es el descuento. A ver, por ejemplo, ¿cuánto sería el 10% de 1000 soles, por ejemplo? De 1000 soles, ¿cuánto sería el 10%? Sería 100, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Estamos obteniendo el 10%, ¿cierto? En este caso sería el descuento, ¿no? Lo aplicamos para todos y listo. Ahora tenemos las ventas netas. ¿De dónde salen las ventas netas? Ahí está. A ver, ¿de dónde saldrían las ventas netas? Ahí. A ver, de nuevo, por favor. De, exacto, ¿no? De las ventas brutas, ¿no? Menos, lo voy a poner aquí, menos el
descuento. Como resultado, ¿qué vamos a obtener? Las ventas netas. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces lo aplicamos. Sería ventas brutas, ¿no? Por mes, menos el descuento. Ahí está. Le damos enter y listo. Ahora, ojo, vean. A ver, le voy a aumentar el zoom acá. Vean el cursor. ¿Qué diseño tiene el cursor? A ver. Ya, a ver, ¿cuál es la forma exacta? A ver, ¿qué más? Ya, una cruz. Ahora, claro, el cursor, el puntero, ¿no? ¿Qué forma tiene? ¿Qué es lo que nos muestra ahí? ¿Igual que el anterior o diferente? Ya, ¿cuál es la diferencia? En ese caso, ¿cómo lo está mostrando? Ya, a ver, primero la diferencia. Acá me está mostrando la cruz, ¿no? Con las cuatro flechitas para los cuatro lados, ¿no? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Acá una cruz de color blanco. Y una diferencia. Este de aquí me permite seleccionar. ¿Esto por qué les digo? Porque en ocasiones se equivocan, aunque no lo creo. Esta de aquí, esta crucecita, ¿qué es lo que me permite? Me permite mover la celda. Puede ser una celda o puede ser una selección de celdas. ¿Sí? Y la otra viene a ser esta. Ahí. Vean, estoy... A ver, a ver. Ya lo perdí. Ya. Vean. Acá en la esquina inferior derecha de la celda. Vean. Es una crucecita negra, no tiene las puntitas que hemos visto anteriormente. ¿Qué me permite esto? Me permite, vean, arrastrar. Esta opción que estoy haciendo me permite copiar, ojo, copiar el contenido de la celda seleccionada o de las celdas seleccionadas. Puede ser un grupo, puedo copiar el contenido de cada celda. Entonces aquí lo que estoy haciendo es copiar, en este caso, copiar la fórmula. ¿Sí? La fórmula. ¿Ya? Son esos tres aspectos que podemos aplicar al momento de trabajar con estas celdas. ¿Sí? Esto para que, por ejemplo, no estén escribiendo uno por uno. Ojo. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Sí? Muy bien. Y luego, ¿qué nos pide? Las comisiones. ¿De dónde salen las comisiones? A ver. Ya. Exacto. Decir que la comisión que van a ganar aquí es el 20% de quién? De las ventas netas. Entonces, ¿cómo pondríamos? Igual, ventas netas por el 20%. A ver, ahora lo voy a poner de esta manera. ¿Sí? Lo voy a poner de esta manera. ¿Sí? Listo. Le doy Enter. Ya tenemos la función y simplemente aplicamos para el resto. ¿Por qué? Porque para todos va a ser igual, pues, ¿no? Para todos va a ser igual. Para cada mes va a ser igual el proceso. ¿Sí? O sea, la aplicación de la fórmula de la función para el resto de los meses va a ser el mismo.
¿sí? Ya el resultado va a variar de acuerdo al contenido de las celdas de cada mes. ¿Sí? Por último, las ganancias netas. ¿De dónde salen las ganancias netas? ¿De dónde salen las ganancias netas? ¿Ya? Muy bien. Escucho un poquito bajo, Daniela. Pero sí. Vean, efectivamente, ¿no? Sale, sale de las ventas netas, ¿sí? Las ventas netas, ¿ya? Menos las comisiones. Menos las comisiones. Como resultado tenemos las ganancias netas, ¿sí? Entonces simplemente aplicamos la función igual ventas netas por mes, ¿no? Menos la comisión. Y listo. Ya. Listo. Ahí está. Entonces, ahora que nos faltaría el total. El total por cada producto, ¿no? Unidades, precio de venta al público, de ventas brutas, entre otros. Entonces, para ello, ¿sí? Para ello, vamos a sumar. Entonces, la suma puede ser de distintas maneras. Podemos utilizar la función suma o la fórmula de suma. Por ejemplo, ¿cuál sería la fórmula de suma? ¿Cuál es la fórmula de suma? A ver, el operador. A ver, ¿cómo sería ver Daniela, por favor? A ver si me dictas. A ver, sí, Arnie, a ver. Ya, a ver, terminamos con Daniela. A ver, igual, igual. Ya, a ver, ya está. Luego, ya, ahí, ya, ahí, exacto. En realidad, esta viene a ser la fórmula de la suma, ¿ya? Ahí está. Esa es la fórmula. ¿Cuál sería la función? Cuando nosotros le ponemos igual y llamamos a la función suma, ¿sí? Sí, Juan Víctor. Ya, claro. Ojo, uno es función y otro es fórmula. En Excel aplicamos ambos. Podemos aplicar funciones, en ocasiones vamos a tener que aplicar funciones, en ocasiones vamos a tener que aplicar fórmulas. ¿Sí? Entonces, esta viene a ser, por ejemplo, la función suma. Y esto de aquí, que ven acá número uno, número 2, todo eso, ¿qué vienen a hacer? ¿Qué nombre tienen? A ver, ¿alguien sabe? Viene a ser los argumentos. ¿Sí? Los argumentos. Por ejemplo, hay funciones, ¿sí? Funciones en el cual nos va a permitir ingresar hasta 255 funciones, ¿sí? Eh, hasta 255 funciones, ¿sí?
Entonces, vean, acá por ejemplo, cada dígito, vean, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese caso lo voy a hacer de una manera tal vez larga, ¿no? Que sería de esta forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, cada uno de estos dígitos viene a ser un argumento. Ahí está. Número uno, número 2. Si nos damos cuenta, se va enmarcando conforme nosotros vamos ingresando los datos. Número 3, número 4. ¿Sí? Ahí está. U otra forma sería la siguiente, ¿no? Vean, lo voy a volver a aplicar. Suma. Y acá en suma, ojo, esto no es tan aplicable en algunas otras funciones, pero en suma sí, por ejemplo. ¿Qué implica? De que nosotros podemos establecer un rango de suma, es decir, un rango de las celdas que nosotros queremos sumar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso quiero sumar desde B8 hasta E8. ¿Qué hago? Selecciono la primera celda, B8, de esta manera, y luego establezco dos puntos. Voy a poner más grande. Vean, dos puntos. ¿Y dónde va a acabar? En E8. ¿Qué hago? Escribo E8. Cierro el paréntesis y vean, automáticamente ya está haciéndome la selección. ¿Sí? Lo puedo editar o también, ¿no? Simplemente lo puedo seleccionar de esta manera. ¿Sí? De esa manera. Entonces, cualquiera de esas dos opciones, ojo, de esas dos opciones son válidas. Ya cualquiera de esas dos opciones, ojo, vienen a ser válidas. Lo único que hago es darle Enter y ya vamos a tener la sumatoria. Ahí está. ¿Y qué hago después? Simplemente aplico el resto. Lo jalo y listo. Ya está. Y eso es todo. Tenemos la suma, hemos llenado los valores, ¿no? Y ya tenemos el primer ejercicio. ¿Sí? Entonces, más que todo aquí, viene a ser la aplicación o de cómo nosotros podemos, por ejemplo, aplicar un porcentaje, de cómo podemos sumar o de cómo podemos restar. Por ejemplo, no tenemos una, una función llamada resta, ¿cierto? Por ejemplo, mucho ojo con eso, ¿sí? Ahí está. Entonces ya tenemos nuestro primer ejercicio. El segundo ejercicio, a ver, es igual. Acá también vean que se han aplicado. Se han aplicado sumas, se han hallado los porcentajes, se ha hallado, por ejemplo, lo que viene a ser la operación de multiplicar, ¿no? Son operaciones básicas. Entonces, ¿qué sucede acá? Todo lo que nosotros, por ejemplo, hemos aprendido en un cuaderno o en una hoja de papel, sumar, restar, multiplicar, dividir, tal como lo hemos aplicado en una hoja de papel, es como nosotros lo vamos a aplicar en Excel. En realidad, hay que tomarlo desde esa perspectiva. No hay, no podríamos decir que Excel, eh, no sé, como lo considera, ¿no? Una herramienta del otro mundo. No. Simplemente es de que todo lo que nosotros hemos aprendido a hacer en una hoja de papel, ¿sí? En una hoja de papel, lo vamos a aplicar en Excel. Todos sabemos sumar, todos sabemos restar, todos sabemos multiplicar, todos sabemos dividir. Eso mismo lo aplicamos acá. Sí, eso mismo lo aplicamos acá. ¿Cuál es la diferencia? Es del cómo nosotros hemos aprendido a tal vez a resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en lo que viene a ser, por ejemplo, la multiplicación, por ejemplo, ¿no? No sé, por ejemplo, a ver, tenemos, no sé, a ver, dos dígitos, por ejemplo, a ver, vamos a aumentar el tamaño acá.
Por ejemplo, ¿no? Tenemos, a ver, 26 y 31, ya, 13, ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo hemos aprendido a multiplicar? A ver, al menos los que, no sé, somos los años 90 tal vez, ¿no? ¿Cómo nos han enseñado? ¿Cómo nos han enseñado? 6 por 3, 18, ¿no es cierto? Ya llevamos 18, llevamos 1, luego 3 por 2, 6, más 1, 7, luego 6 por 1, 6, 2 por 1, 2, y luego ¿qué hacíamos? Sumábamos, ¿no es cierto? 8, acá era ¿cuánto? 12, 13, y acá era 3. Está bien, ¿verdad? Ya, por ejemplo. Entonces, en algún momento, por ejemplo, hemos aprendido así. Luego, ¿cómo? ¿Qué sucedió después? Nos han enseñado otros métodos, algunos han aprendido de qué manera, ¿no? Primero, aprendieron, a ver, ¿no? Por ejemplo, sumar esto, ¿no? 6 por 3, ¿no? 18, ya, 18, ya, llevabas uno, un costadito ahí. Luego, ¿qué más? ¿Qué más teníamos? 6 por 1, 6. 6 por, o 3 por, 3 por 2, 6. Igual acá, 6. Así es, ¿no? Yo me estoy confundiendo. ¿Dónde es esto? 12, 13, ¿no es cierto? 13, ahí está, 13. Te queda uno, ya te queda uno. Y al final, 2 por uno, 2 más uno, 3, ¿no es cierto? Entonces, vean la diferencia. Algunos han aprendido tal vez del proceso más largo, otros del proceso más corto, tal vez otros de otra forma, ¿no? Pero aquí lo que importa es de que, como nosotros lo hemos aprendido, como nosotros eso lo podemos llevar, en este caso, a un documento de Excel, ¿sí? Entonces, más que todo, ese es el enfoque que tiene Excel, ¿sí? De cómo nosotros podemos llevar lo que hemos aprendido en algún momento en una hoja de papel, ¿no? Cómo lo podemos llevar al Excel, ¿sí? Entonces, lo mismo va a suceder acá, ¿sí? Por ejemplo, ese es muy parecido al primer ejercicio, ¿no? Incremento. ¿Dónde está el incremento acá? ¿Cómo hallamos de dónde sale el incremento? Del precio compra. ¿Cuál es el precio compra? Estos datos de acá. A cada uno de estos datos le sacamos el 10%. Sería, en este caso es 50.000 por 10%, ¿cierto? Y así, cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de ellos, ¿sí? A ver, vayamos al siguiente ejercicio. A ver, ¿o hay alguna duda con el segundo ejercicio? A ver, ¿en qué ejercicio? Vean, en la columna de referencias, como les indicaba, yo no podría trabajar ninguna función que corresponda a un dato de tipo texto, porque no corresponde a su función, porque son datos numéricos. Acá, por ejemplo, en lo que es la columna de parking, ya, por ejemplo, ¿no? De tipo, operación y provincia, en esas tres columnas. Allí, por ejemplo, yo no podría utilizar ninguna función de suma. Por ejemplo, allí podría sacar o podría utilizar la función promedio, por ejemplo. A ver, a ver, ¿se podría o no se podría? A ver, ¿se puede o no se puede? A ver, ¿podría sacar el promedio por ejemplo, de operaciones de acá?
de toda esta columna? A ver, ¿se puede o no se puede? A ver, ¿cómo hay el promedio de operaciones? ¿Podría sacar el promedio del salario o de precio-venta, por ejemplo? A ver, ya, y de operaciones, ¿cómo sacaría el promedio de operaciones? A ver, ¿quién fue? Gladys, creo, ¿no? A ver, Gladys. ¿Cómo sacaríamos el promedio de operaciones? Ay, ¿por qué me dices que sí? Ajá, ya. Claro, vean, obviamente, en este caso, de los datos de tipo texto, obviamente, pues no podríamos sacar un promedio, ¿cierto? Sí, a ver, Juan Víctor. No, a ver, primero, no estaríamos saliendo del promedio, sino la cantidad de veces que se repite cada uno de estos ítems, o de estos datos, perdón, ¿sí? Pero cuántas veces se repite alquiler, cuántas veces se repite venta, o en caso de las provincias, ¿no es cierto? Cuántas veces se repite la provincia, por ejemplo, de Lima, cuántas veces se repite la provincia de Arequipa, ¿no es cierto? Pero en promedio no. El promedio, ojo, recordemos, primero, viene a ser la sumatoria de todos los datos, ¿sí? De todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Ese resultado, ojo, es la representación general de todo ese conjunto de datos. O sea, es un dato que va a representar a todo ese conjunto. Ojo, ¿ya? Eso sería el promedio. Si en caso, por ejemplo, en alquiler y en venta, le ponemos un valor, por ejemplo, alquiler que sea uno y venta que sea 2, allí lo que estaríamos haciendo, ojo, es más que todo hallar qué dato, qué valor se repite más. ¿Ya? Ahí hay una diferencia ahí. ¿Ya? Entonces, y además, ojo, acá estamos hablando de datos de tipo texto. Entonces, sumar alquiler más venta, obviamente, pues no se puede, son datos de tipo texto. No hay ningún dato numérico ahí. ¿Ya? Pero acá sí podemos sumar estos datos, ¿no? Y tener un promedio. O incluso, por ejemplo, hallar el valor máximo y hallar el valor mínimo. Por ejemplo, en los datos de tipo texto podríamos hallar lo que es la moda. La moda ¿no? Es el valor que más se repite, ¿no? Pero ojo, son dos conceptos diferentes. Ojo, ¿ya? No hay que confundirse en este tipo de datos. Entonces, ¿qué sucede? Cada dato se debe trabajar según corresponda y darle el formato que corresponde a cada tipo de dato. Yo no le voy a poner pues este dato o yo no le voy a poner un formato de tipo texto a los datos que son numéricos, ¿no es cierto? Porque si hago eso, ¿qué va a pasar? Si yo quiero, por ejemplo, aplicar alguna función de suma o cualquier función que implique datos numéricos, no me va a permitir. Así de simple, no me permite. Ya, entonces, mucho cuidado al aplicar los formatos de datos de tipo texto. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo aplicamos los formatos de celdas? Primero, seleccionamos los datos. Ojo, seleccionamos los datos. ¿Cuáles son los datos? Ojo, los datos son desde aquí, hacia abajo. Estos nombres que vemos acá arriba, en la primera fila, ojo, en la primera fila, no son datos. ¿Ya? Es como decir, por ejemplo, a ver, Daniela, eres estudiante del curso de Senfoti Grupo 42. Ya. A ver, Gladys, eres estudiante o perteneces al grupo G42. Sí, creo que se durmió. A ver, Lidia, a ver, ¿es estudiante del grupo G42? Ah, han dormido. A ver, si yo les digo, ¿conocen al estudiante Senfoti G42? A ver, ¿alguien conoce al estudiante G42? El llamado grupo 42. Sí, no, no es cierto. ¿Qué viene a ser G42? G42 es el nombrecito que está representando a los que pertenecen a ese grupo, a los estudiantes que pertenecen a ese grupo. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede acá. Estos nombres, recuerden, estos nombres que vemos aquí, ojo, van a representar, van a representar a los datos, a cada uno de estos datos, ¿sí? A cada uno de estos datos, a ese conjunto de datos, ¿ya? Por ejemplo, eh, ¿quiénes van a recibir el certificado? ¿Ustedes o el que se llama Senfotige 42? Ustedes, ¿no es cierto? Entonces, vean, es como decir que ustedes vienen a ser o viene a ser cada uno de estos datos con los que yo voy a trabajar, ¿sí? Con los que yo voy a trabajar, ¿ya? Entonces, ¿con quiénes yo voy a trabajar? Con los datos, ¿sí? Con los datos, ojo. Entonces, al momento de aplicar, por ejemplo, el formato de celdas, seleccionamos solamente los datos, nada más. Seleccionamos solamente los datos. Previamente, ojo, antes de ingresar, por ejemplo, los datos, también podemos establecer formatos de celdas. Es decir, a celdas vacías podemos establecer estos formatos de celdas. ¿Sí? Pero recuerden esto, es importante siempre establecer el formato que corresponde. ¿Sí? El formato que corresponde. ¿Ya? Entonces vean, selecciono los datos y una vez seleccionado, me voy a dirigir a esta opción. ¿Sí? A esta flechita acá. ¿Sí? Le damos clic y me va a mostrar esta ventanita, formato de celdas. Aquí vamos a encontrar estas pestañas, número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. El que vamos a aplicar ahora viene a ser el de número. Y vean, aquí vamos a encontrar todas las categorías. ¿Sí?
todas las categorías, todos los tipos de datos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, acá por ejemplo, para este campo referencia, ¿cuál de todos estos sería el más indicado? A ver, el de número, ¿cierto? Muy bien. Porque son números, ¿no? Ojo, no, el nombre me dice referencia, no me está diciendo costos, no me está diciendo salario, ni nada relacionado a algún tipo de valor económico, ¿sí? Por ejemplo, si dijera edad, es decir, si estos datos fueran la edad de una persona, ¿qué categoría tendría que elegir? ¿Cuál sería el formato más adecuado? A ver, a ver, ¿cuál sería el formato más adecuado para el campo edad, por ejemplo? A ver, claro, número también, ¿sí? Número también. Entonces, ahí, ojo, ahí va un poco lo que es el criterio y, y reconocer esos tipos de datos, ¿ya? Por ejemplo, si acá me dice metros cuadrados, ¿no? Ahí también podría aplicar números. Pero si me dice, por ejemplo, como este caso, ¿no? Precio-venta. Entonces, con este nombre precio-venta ya puedo entender de que estos datos, ya, estos datos son datos, o sea, son datos de moneda, son datos económicos. Entonces, lógicamente allí ya no podría pues utilizar el formato número. ¿Cuál tendría que utilizar? El de moneda. Ojo, ahí tenemos moneda y contabilidad. El de contabilidad más que todo se establece, ya los que son contadores seguramente saben eso, ¿no? En lo que son los datos para contabilidad, tiene una estructura, ¿no? El valor, el símbolo de moneda, en caso de Excel, ¿no? Cuando aplicamos contabilidad, se, se posiciona de manera automática al lado izquierdo, de manera automática. Por más de que tenga datos de 2, 3 o 5 cifras, ¿no? Mezclado, si yo le pongo contabilidad, ¿qué va a pasar? El símbolo de la moneda siempre se va a establecer ahí, ¿sí? Al lado izquierdo. Pero en caso de moneda no. En caso de moneda no. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? No es mucho ojo con eso. ¿Ya? En realidad, como les digo, la función tanto de moneda y contabilidad eh, básicamente es la misma. Solamente que, como les digo, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? La estructura, ¿no? Uno viene a ser el símbolo, dos, por ejemplo, viene a ser cuando el resultado en precio moneda es negativo, automáticamente pues lo muestra en rojo, ¿no? Entonces con eso nosotros ya podemos identificar que hay una pérdida. Pero en caso de moneda no, por más de que el valor sea negativo, lo va a seguir mostrando con la misma estructura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso, en el de referencia, vamos a aplicar el de número. Pregunta, ¿este campo o este rango de datos de referencia tiene decimales? A ver, y díganme, ¿será necesario poner
algún decimal? No, no es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Vean, acá me está mostrando con dos decimales. Y acá vean, tenemos la vista previa, ¿no? O la muestra. Si yo le doy a aceptar tal como está aquí, ¿qué va a pasar? Me va a mostrar como 1.00, ¿no? Con dos decimales. ¿Qué tendría que hacer en este caso? ¿Qué pasa si borro esto? ¿Estará bien si le pongo a aceptar? Es decir, si lo borro todo esto, no le pongo nada y le doy a aceptar, ¿estará bien? A ver, vean, ¿qué pasa si borro el valor de aquí y le doy a aceptar? Vean, no se puede usar la entrada escrita. Puede que sea necesario escribir un número entero o decimal. Es decir, esto no lo puedo dejar en blanco. Si no quiero decimales, ¿qué valor tendría que poner ahí? ¿Qué valor tendría que poner ahí? El, el cero, pues, claro. Cero decimales. ¿Ya? Entonces, si yo no necesito o veo que no es necesario ponerle decimales, simplemente lo dejo en cero, ¿no? Escribo el cero y le doy a aceptar y listo. Ahora vean, ¿dónde puedo identificar que este rango de datos tiene el formato correcto? Acá vean, me posiciono en una de las celdas y acá, vean, ahí arribita, me va a mostrar el formato, ¿sí? El formato de la celda, que en este caso viene a ser número, ¿sí? Número, ¿sí? Lo propio, por ejemplo, para los datos de tipo texto. Por ejemplo, en este caso, para tipo. Me posiciono en el primer valor, ¿no? En el primer dato, y luego selecciono todo ese rango de datos. Ojo, les vuelvo a repetir, no es necesario tener los datos. Yo puedo hacer una selección de celdas vacías y darle ya el formato correspondiente, ¿sí? Ya puedo darle ya previamente el formato correspondiente. No hay ningún problema ahí, ¿sí? Muy bien. Entonces, vean, acá, por ejemplo, ¿no? Selecciono los datos y en este caso, ¿cuál de todos estos, cuál de todas estas categorías de formatos sería la que tendría que poner? A ver, el dato de tipo texto, muy bien. A ver, por favor, ¿quién puede leer esta parte? A ver, ¿me escuchan? A ver, creo que fue la señal. A ver, ¿sí? Ya. Bien, exacto, muy bien. Acá hay algo importante que dice, incluso cuando se encuentre un número en la celda. Es decir, si por A o B, por ejemplo, estos datos de referencia, ¿no? ¿No? Estos datos de referencia, he aplicado un dato de tipo texto, ojo, ya no lo va a considerar como un dato numérico.
Si yo quiero aplicar, por ejemplo, la función suma para ese rango de datos, ¿qué va a pasar? No lo va a sumar. Así de simple. No lo va a sumar. ¿Sí? No lo va a sumar. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado en la selección de datos que nosotros vayamos a hacer. ¿Sí? ¿Dónde estamos aplicando el formato? ¿Qué tipo de datos son? Si debo aplicar un formato de datos de tipo texto, de moneda o de fecha, ¿no? Entre otros. ¿Sí? Con mucho cuidado ahí. ¿Ya? Muy bien. Para este rango de datos, lógicamente, aplico el de tipo texto, ¿no? Le doy a aceptar y listo. Eso es todo, ¿no? Bien. Acá nosotros vamos a poder identificar el formato de la celda, ¿sí? Y lo propio va a pasar, por ejemplo, con precio-venta. Bien, selecciono el rango de datos de precio-venta, me voy aquí al formato de celdas y en este caso me dice precio-venta. Entonces, ya con este nombre podemos definir, ¿sí? Podemos definir que se trata de un valor económico. Entonces, como les decía, puede ser moneda o puede ser contabilidad. Por ejemplo, le voy a poner contabilidad, ¿sí? Le voy a poner contabilidad. En posición decimales ya lo voy a dejar en 2, ¿ya? Solamente en 2, no hay ningún problema. Y acá tenemos el símbolo. Acá nosotros podemos aplicar el símbolo que corresponde. Esto de los símbolos es muy importante. Ojo, ya, ojo. ¿Qué he visto que hacen algunos? Para ponerle el símbolo del sol, por ejemplo, ¿no? Lo escriben, lo editan. Entonces no hay que editarlo. Por algo estamos aplicando los formatos. Es más, cuando lo escribimos, ¿qué sucede? Cuando querramos, por ejemplo, hacer la suma de estos datos, no lo va a sumar. ¿Por qué? Porque ese símbolo de ese que lo hemos puesto en manual, ¿qué va a pasar? No lo va a considerar como dato numérico, sino como dato de tipo texto. Y por culpa de esa S, de ese slide, de ese punto que estamos poniendo de manera manual, es que nos va a mostrar el error, ¿sí? Pero es muy importante tener cuidado y establecer correctamente, les vuelvo a repetir, los formatos de celdas, ¿sí? Entonces simplemente le damos a aceptar y vean, ahí está, ¿no? O sea, por más de que esto yo les tire, vean, ese es la estructura pues del dato de contabilidad. Ahora, ¿qué pasa si le aplico solamente el de moneda? Le voy a poner cero decimales, vean, ¿no? Esa es una de las diferencias que vamos a poder observar en lo que viene a ser el formato de moneda y el formato de contabilidad. ¿Ya? ¿Me escuchan? A ver. ¿Tiene o no tiene formato de tipo celda? O perdón, de formato de tipo fecha. ¿Tiene formato? A ver. Ah, ya. Ah, no tiene, ¿no es cierto? Ojo, ah, sí, no tiene. ¿Ya? Entonces vean, ¿qué sucede? Lógicamente ahí no podemos definir o determinar, ¿no? Que es una fecha, ¿sí?
Pero ¿qué pasa si yo al momento de establecer el formato correspondiente, vean, en este caso sería fecha, ¿sí? Fecha, vean, y acá vamos a encontrar, ¿sí? Vamos a encontrar todos los formatos, vean, desde formatos cortos hasta formatos largos, ¿sí? Ahí está. Por ejemplo, voy a seleccionar este de aquí, le doy a aceptar y vean. Ahora sí tendrá este formato de tipo fecha. A ver, sí, ¿no es cierto? Bien, entonces vean. Acá nosotros también vamos a poder definir el tipo de formato. ¿Sí? Ahí está. Entonces, para cada tipo de dato, para cada rango de datos, se ha debido definir el formato que corresponde según el tipo de dato. ¿Sí? Ahí está. Fecha, fecha. ¿Sí? Eso en relación a la primera pregunta. Luego dice, usando la función max, hallar, bueno, max, la función max viene a ser el valor máximo. ¿Sí? El valor máximo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallamos eso? De la siguiente manera. A ver, esto es para, a ver, para precio-venta. ¿Sí? Precio-venta. ¿Cuál es precio-venta? Este aquí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué hago? Aquí le voy a poner valor máximo. Máximo. ¿Qué hago? Le pongo igual. Max, ahí está. Y me piden los números. ¿Cuáles son los números? Desde E2 hasta, ojo, estos dos puntos me indican, vean, desde E2 hasta E100, ¿no? 140, 171. ¿Por qué le estoy poniendo E2? Bien, la función sí, ¿ya? La función sí nos permite establecer condiciones, ¿sí? Nos permite establecer condiciones. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué me dice? Función contar punto sí. En otras palabras, estoy juntando dos funciones, ¿sí? Dos funciones para que me muestre un resultado. La primera función viene a ser el contar, ¿no? Contabilizar, y la segunda va a ser la función sí, que me va a permitir establecer una condición. Entonces, por ejemplo, acá quiero contar, ¿sí? La cantidad, por ejemplo, de casa. Es decir, del rango tipo. No, perdón, no es del rango tipo. No, sí está bien. Del rango tipo. ¿Qué es lo que deseo contar? Las casas. ¿Cuál es el criterio? O perdón, ¿qué es lo que deseo contar? El rango tipo. Pero ¿cuál es mi condición? La condición es de que voy a contabilizar, pero solamente los que pertenecen o los que son los datos de tipo casa. Si me aparece industrial, ¿lo contabilizaré o no? ¿Lo cuento o no lo cuento? A ver,
¿Lo cuento o no lo cuento? A ver, ¿lo contabilizo o no lo contabilizo? A ver, ¿cuál es mi criterio? ¿Qué es lo que deseo contar nada más? Claro, solamente me va a contabilizar todos los registros que tengan de tipo de vivienda, casa. Si dice piso, no lo cuenta. Si dice suelo, no lo cuento. Si dice parking, no lo cuenta. Solamente el que dice casa. Entonces, simplemente hacemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué hago? Por ejemplo, aquí le voy a poner casa. ¿Qué hago? Igual, contar sí, ya contar sí, y me pide el rango. Es decir, en cuál de todos estos rangos de datos, es decir, en cuál de todas estas columnas se encuentra el tipo de dato casa. En tipo. Entonces, ¿qué hago? Ese viene a ser mi rango. ¿Sí? Ese viene a ser mi rango. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿qué me pide después? Ya tengo el rango. ¿Qué me pide? El, el, el criterio. ¿Y cuál sería mi criterio? A ver, casa, ¿no es cierto? Es decir, de todo ese rango de datos que solamente me cuente los que son de casa. Es algo así como, por ejemplo, ¿no? Tengo 100 estudiantes, ¿ya? Pero solamente quiero contar a los estudiantes que tienen la nota igual a 15. Los 100 estudiantes podrán tener la nota de 15, no necesariamente, ¿no es cierto? Podrán ser 5, podrán ser 90 o 99 tal vez, ¿no? Posiblemente. Entonces solamente me va a contabilizar a los que tienen la nota de 15, ¿cierto? Entonces aquí en el criterio determino eso, ¿sí? Determino eso. ¿Quiénes tienen, en ese caso, quiénes tienen el tipo de vivienda? Casa. Entonces lo selecciono de esta manera, ¿no? O si deseo lo puedo escribir, ¿no? Si deseo lo puedo escribir. Cualquiera de las dos opciones son válidas, ¿ya? Le doy Enter y vean, me aparece 20. Es decir, de los 170 registros que tenemos, solamente 20 tienen el tipo de vivienda casa. Entonces, lo propio vamos a hacer con cada uno de ellos. Por ejemplo, industrial. Por ejemplo, a ver, vamos a ver este parking. ¿Ya? Parking. Entonces, vamos a hallar parking. ¿Sí? Parking. Claro, igual, contar sí. Selecciono los datos. ¿Sí? Selecciono el rango de datos. Y luego establezco el criterio, que sería parking. Y vean, también vienen a ser 20. ¿Sí? Entonces, de cada uno de ellos, por eso dicen, ¿no? Usando la función contar sin hallar la cantidad de casa, industrial, local, oficina, parking, piso y suelo. ¿En dónde están ubicados estos datos? En el rango de tipo. Ahí está, parking, local, oficina, este piso, este industrial, local, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Porque obviamente, pues, si me dice este suelo, no lo voy a buscar en operaciones, mucho menos en provincia, mucho menos en precio venta o en fecha, ¿no es cierto? Lo buscaré
¿no? Más adecuado sería pues el de tipo, ¿no? No creo que haya una persona que se llame parking u oficina, ¿no es cierto? Entonces ya está descartado, descartado, descartado. Ciudad, no hay ciudades que al menos no conozco yo si existe o no alguna ciudad de llamada parking o suelo, ¿no? Tampoco un título profesional del mismo, ¿no? Ni una fecha de comienzo llamada parking. Entonces, ¿cuál me queda? El de tipo, ¿cierto? Entonces vean la importancia de estos nombres de campo, ¿sí? Listo. Entonces, el mismo procedimiento lo establecemos para cada uno de ellos, ¿sí? Luego que me dice, insertando una nueva columna llamada Ay, acá se me fue, ya. Precio-venta, bueno, estaba en negrito. Ya. Ujú, ya. Precio-venta. Ay, ¿y por qué no me han dicho que acá había un pequeño error? Se modificó, ya. A ver, tenemos precio-venta. Ya lo vamos corrigiendo, está precio-venta acá. ¿Qué se tiene que hacer? Insertar una nueva columna después de precio-venta. ¿Sí? Para las columnas se insertan, ojo, se insertan al lado izquierdo de la celda o de la columna donde nosotros estemos seleccionando. ¿Sí? Es decir, si yo quiero insertar una columna de precio-venta, lo que tengo que hacer es posicionarme en la columna siguiente, en este caso fecha-venta, darle clic derecho y luego darle en insertar. Y se inserta al costado izquierdo, siempre. Si me dicen insertar una columna después del nombre del vendedor, ¿qué hago? No voy a hacer esto, pues. No voy a seleccionar el nombre del vendedor, no. Sino ir a la siguiente columna, darle clic derecho y luego insertar. ¿Ya? Listo. Entonces, esta, esta de aquí se llama, a ver, ya, acá en esta columna debemos realizar un descuento del 25%. Acá faltó el nombre de la columna. Ya, no importa, aquí le vamos a poner descuento, eso nadie me dijo. Ya, descuento. Ya. ¿Cuánto me piden el descuento? ¿Cuánto de descuento es? El 25%. ¿Cómo tendría que poner ese descuento? Ojo, no me está pidiendo hallar el 25%. Ojo, no me está pidiendo hallar el 25%, me está pidiendo perdón, me está pidiendo un descuento. Ya. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un producto que vale, no sé, 100 soles y me dicen que tiene un descuento del 25%, ¿cuál sería su precio real? O su precio final en ese caso. Claro, sería 75 soles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? A ver, ¿quién lo hizo? A ver, ojo, por eso les digo, o sea, una cosa es hallar el 25% y otra cosa es tener un descuento del 25%. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, Carlos. Ujú. Ya, ya, o sea, en otras palabras, haz allá, a ver, ya, para que se entienda. Entonces, hecho esto. El total, ¿no? Menos, paréntesis, y esto hallar el 25%. De esa manera. Ya, muy bien. Claro. Ya.
Claro, sería lo correcto, ¿no es cierto? O sea, sería la forma más lógica, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero, ojo, es un poco largo, por ejemplo. Por eso les dije al inicio. Por ejemplo, ¿por qué lo ha hecho su compañero así? Porque tal vez él lo ha aprendido de esa manera. Todos lo hemos, yo también lo he aprendido de esa manera, ¿no? Pero ¿qué sucede? Recordemos, el 100%, ¿no es cierto? Me piden el descuento del 25%, menos 25. ¿Cuánto me queda? El 75. Y ese es el resultado, es decir, eso es lo que me están pidiendo. Ese es el descuento con el que me van a dar el precio. Que es lo mismo que hizo vuestro compañero, ¿sí? Que es lo mismo que hizo vuestro compañero, ¿no? El total, ¿no? El total menos el total por el 25%, que sería lo mismo que poner el total por el 75%, ¿no? O sea, en ambos casos, es lo mismo. Por eso les vuelvo a repetir. En Excel va a depender mucho de cómo nosotros hayamos aprendido tal vez a resolver este tipo de ejercicios. Porque en realidad lo hacemos a diario. Lo hacemos a diario. Los que tenemos préstamos en el banco, ¿cuánto de porcentaje o cuánto de interés nos cobran mensualmente o anualmente? ¿Cómo haríamos eso? De esta manera, ¿no? Entonces, no podemos decir que no sabía o que no, es parte de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, los que estudian medicina, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, un paciente para aplicarle algún tipo de medicamento, ¿no? Hasta donde he visto y hasta donde conozco, no se trata pues de aplicar o sea, se trata de cuántos gramos por kilo va a aceptar el cuerpo o va a aceptar este paciente. Por ejemplo, en las operaciones, ¿no? Cuando nos aplican anestesia, los que en algún momento nos han operado, ¿no? Un gramo más de anestesia nos pueden, nos pueden hacer dormir para siempre, ¿no? O sea, una pequeña variación en el gramo, por ejemplo, de la anestesia y ya, dormimos para siempre, ¿no? O si es menos la cantidad de anestesia que se aplica, lógicamente pues, no nos va a hacer ningún tipo de efecto, ¿no? Entonces, todos estos procesos, ojo, los realizamos a diario, ¿no? Sea donde sea como sea, ¿ya? Entonces, como les vuelvo a repetir, ¿no? Todo depende del criterio de cómo nosotros hayamos aprendido y de cómo hayamos aprendido pues a resolverlo y aplicarlo. Todos tenemos métodos diferentes. Y esos mismos métodos, lo vamos a llevar a un Excel. Y no solamente un Excel, ojo, existen muchos otros programas que es más, nos puede facilitar en algunos aspectos la solución de este tipo de problemas. ¿Ya? No necesariamente Excel. Entonces, desde ese punto, desde esa perspectiva, es que lo vamos a aplicar. ¿Sí? Entonces, vean, acá, lógicamente, como les vuelvo a decir, pudo haber sido de esta manera, ¿sí?
o también de esta manera, es decir, lo que vamos a obtener, ¿no? El descuento va a ser 25%. ¿Cuánto me queda? 75%. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo con el 75%, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, cualquiera de esas dos opciones, vean, voy a ponerlo de ambas formas, ¿sí? Acá le voy a poner, por ejemplo, descuento 1 y acá le voy a poner descuento 2, ¿ya? Por ejemplo, vean, ¿no? Le aplico uno igual, el precio de venta por el 0.75, por ejemplo. Ahí está. O, como lo hizo vuestro compañero, ¿no? Menos, ¿no? Por ya, el 25%, ¿no? Ahí está. Entonces, el resultado para todos sigue siendo el mismo. Lo único que cambia es la forma como aplicamos, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, esa sería la diferencia. Es más, a ver, ya, sí, ¿no? Sí, como les vuelvo a decir, es la forma de cómo nosotros hayamos aprendido. ¿Ya? Ahí está. Y por último tenemos la función contar si conjunto. Vean, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Cuántos registros pertenecen a operaciones, venta, nombre del vendedor, Jesús y ciudad del comprador, Cusco? Primero, hemos aplicado la función contar. Luego hemos aplicado la función si. Sabemos que la función contar si, que es esta de acá, ¿sí? Me permite sacar un conteo de acuerdo a qué, a un criterio. ¿Qué se está incrementando aquí? El conjunto. ¿Qué entendemos por conjunto? A ver, ¿qué entendemos por conjunto? A ver, ya, ya, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, efectivamente, bien, cuando hablamos de conjuntos, primero agrupamos, en este caso agrupamos los diferentes elementos de acuerdo a un criterio, ¿sí? De acuerdo a un criterio, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo, la función contar sí conjuntos me permite, ¿sí? Me permite, esta vez, ojo, ya no me va a permitir, no solamente voy a contabilizar, ¿sí? No solamente voy a poder contabilizar un rango de datos, sino que voy a poder unificar de dos a más rangos de datos y de acuerdo a un criterio, ¿sí? De acuerdo a un criterio voy a poder unificar, voy a poder sacar un resultado, una cantidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la función contar si conjuntos, primero, contar, como bien dice el nombre, me va a permitir contabilizar, ¿no? Mostrar un valor numérico. La función sí me va a permitir determinar el criterio,
¿sí? O sea, cuáles son los criterios que debe cumplir para que pueda ser contabilizado. Y luego el conjunto. El conjunto me va a permitir unificar todos estos elementos y que cuando cumplan el mismo criterio este grupo de conjuntos, me saque el resultado. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá nosotros tenemos, ven, a ver, ya, ven. Tenemos uno, 2, ya, 2 con este más, y 3. Tres rangos de datos. Es decir, en otras palabras, vamos a unificar tres conjuntos, tres columnas, ¿ya? Tres columnas. La primera viene a ser el rango de operaciones, luego el nombre del vendedor y ciudad del comprador. Hasta ahí tenemos los conjuntos, ¿sí? Pero de estos tres conjuntos no voy a pues contabilizar todos, sino voy a tener que establecer ciertos criterios. Por ejemplo, en operaciones, ¿qué es lo que deseo contar? Las operaciones de venta. ¿Qué va a pasar? De operaciones voy a, en otras palabras, no voy a separar todos los que pertenecen a venta. ¿Ya? Todos los que pertenecen a venta. Entonces veamos, a ver, vamos a ver en el ejercicio. ¿Ya? Vean. A ver, en ese caso solamente me pide operación. A ver, lo voy a poner aquí un momento. Ya. Me pide, a ver, ya. Operación, voy a ya. Voy a ocultarlo en un momento. Título, ya, todo eso ya no necesito. Sí. A ver, nombre del comprador, sí, esto tampoco lo necesito. Solamente me voy a quedar con los datos que me piden. Ya, precio de venta tampoco me piden. Y ya, listo. Entonces, ¿qué sucede? Vean, acá tengo las operaciones. Tengo alquiler y venta. Son solamente dos. ¿Ya? Son solamente dos. De todos estos, de los 170 datos que tenemos ahí, voy a seleccionar a los que tienen la operación de venta. ¿Qué hago? Igual, vamos a aumentar el zoom a esto, a ver. A ver, el nombre del vendedor, ya nombre del comprador tampoco necesitamos. A ver, tenemos operación, tenemos nombre del vendedor y ciudad del comprador. Esos tres. Entonces, este de acá no lo necesito, lo voy a ocultar y tampoco este. ¿Ya? Solamente estos tres. ¿Ya? Yo lo estoy haciendo de esa manera para tener un área más vistosa. ¿Ya? ¿Qué hago? Igual, y vamos a establecer la función contar si conjunto. ¿Ya? Le doy clic y vean, acá me aparecen los argumentos de rango criterio 1 y criterio 1. Ya hemos hablado del rango. En este caso, mi rango va a ser cada columna. Entonces, como son tres, ¿sí? Voy a tener en total tres rangos. ¿Sí? Tres rangos. Entonces aquí, si se dan cuenta, acá me dice rango criterio 1 y luego criterio 1. Es decir, estos dos van a ir de la mano. ¿Sí? Van a ir de la manito, juntitos. ¿Ya? Juntitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El primero es de operaciones. Ya. Selecciono el rango de operaciones, que vendría a ser todo eso. ¿Ya? Ahí están, todos esos. Y luego me pide el criterio. Le pongo punto y coma y me pide el criterio. ¿Cuál es el criterio? Las ventas. Es decir, de todo ese rango de datos voy a seleccionar solamente el de ventas. Como ventas es un dato de tipo texto, lo voy a poner en comillas. Venta. Ahí está. Entonces vean, todo esto viene a ser el rango criterio 1 y
criterio 1. ¿Ya? Hasta allí, vean, hasta allí tengo este primer grupo, este primer conjunto. ¿Ya? Listo. Ahora me falta el segundo, que vendría a ser nombre del vendedor. Entonces selecciono el rango del nombre del vendedor, que vendrían a ser todos estos. ¿Sí? Todos estos. ¿Sí? Ahí está. Desde I2, ¿no? I2, porque acá inician mis datos, hasta I171. Eso viene a ser el rango. ¿Qué me pide ahora? El criterio 2, que vendría a ser el nombre, en este caso el nombre de Jesús. ¿Ya? Entonces lo escribo. Como es dato de tipo texto, ¿qué hago? Lo pongo en comillas y escribo Jesús. ¿Ya? Listo. Punto y coma. Mi tercer conjunto. ¿Cuál viene a ser mi tercer conjunto? Ciudad del comprador, Cusco. Es decir, mi rango viene a ser ciudad del comprador. Y el criterio viene a ser Cusco. ¿Ya? Entonces, selecciono mi criterio, o perdón, el rango, que sería todo esto. ¿Sí? Todo esto, ahí está. Rango. Y una vez seleccionado el rango, me pide el criterio, que en ese caso viene a ser Cusco. ¿Sí? Ahí está. Ojo, si se dan cuenta, vean, podemos ingresar más criterios. Recordemos, cada uno de estos, ¿sí? Viene a ser un argumento y cada función que nosotros vayamos a aplicar me va a permitir ingresar hasta 255 argumentos. ¿Ya? En este caso solamente tendríamos 6 argumentos. ¿Ya? ¿Qué hago? Cierro el paréntesis, le doy enter y vean, tenemos 6. 6 personas que cumplen, en otras palabras, estas condiciones. No, perdón, no 6 personas, sino 6 registros. ¿Sí? 6 registros que cumplen esta condición. ¿Sí? Es más, para corroborarlo, lo que podemos hacer es aplicar un filtro y vean, operaciones, voy a seleccionar solamente el de ventas, el nombre del vendedor, en este caso va a ser Jesús, y ciudad del comprador, en este caso solamente va a ser Cusco. Y ven, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. ¿Sí? Y listo. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿no? Recuerden la función contar si conjuntos me permite unificar, ¿sí? Unificar de 2 a más columnas, ¿sí? Y de acuerdo a los criterios, me va a permitir contabilizarlo, siempre y cuando, ojo, cumplan las condiciones. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Ya. Sí.
nuevo, ¿eh? Tenemos la función aleatorio, ¿sí? La función aleatorio, ¿sí? Y lo estamos aplicando para 10 celdas, ¿sí? 10 valores, 10 datos. Luego vamos a seleccionar ese conjunto de datos y nos vamos a la ventana de formato de celdas. Ahí está. ¿Sí? Ojo, seleccionando todo ese rango de datos. ¿Sí? Seleccionando todo ese rango de datos. ¿Ya? Ahora, ahora vamos a ir acá en categoría, vamos a establecer, les decía número, ¿sí? Número, y vamos a aplicar 3 decimales. ¿Ya? 3 decimales. ¿Sí? 3 decimales. Ahí está. ¿Ya? Eso en la pestaña de número. Ahora vayamos a las alineaciones. En alineaciones, a ver, acá por ejemplo, general, le vamos a poner centrar y justificado distribuido, ¿ya? En este caso le vamos a poner distribuido, ¿ya? Ahí está, ¿sí? En horizontal centrado y en vertical distribuido, ¿ya? Eso con respecto a la alineación, ¿sí? En fuente van a seleccionar un tipo de fuente, el que ustedes deseen. Seleccionen cualquier tipo de fuente. Por ejemplo, ya este aquí, por ejemplo. Cambian todo esto, le ponen sea negrita cursiva y le aumentan el tamaño. Por ejemplo, yo le voy a poner ya, 26, por ejemplo. Ya, 22 nomás, mucho. 22 nomás, ya, en mi caso. 22. Acá le aplican un subrayado. Por ejemplo, le van a aplicar doble y le ponen un color. Le ponen un color. Perdón, ese es el color del texto, ya, no importa. Le ponemos un color. Vamos a aplicar un efecto, le vamos a poner en tachado, ¿ya? Que se vea de esta manera, ¿ya? Tachado, ¿ya? Tachado. Luego nos vamos aquí a bordes y vamos a aplicar bordes. Acá tenemos los estilos, ¿sí? ¿Ven? Acá tenemos los estilos, tenemos para aplicar colores, tenemos dónde aplicar si es, por ejemplo, en los bordes superior, inferior, al medio, a los laterales, izquierda, derecha o en el centro, ¿no? De manera horizontal y vertical, bueno, en este caso vertical y horizontal, ¿cierto? Nos vamos a aplicar los bordes, ¿ya? Por ejemplo, para el borde superior voy a aplicar este de aquí y le voy a poner un color, naranja, por ejemplo. Listo, para el superior. Para el inferior le voy a poner otro color, uno verde, por ejemplo, ¿sí? Ahí está. Para los laterales le voy a aplicar otro diseño de borde, por ejemplo, este de aquí, pero otro color también, ¿no? Por ejemplo, naranja, o amarillo, perdón, amarillo no creo, celeste, ¿no? Ahí está. Igual para el borde de la derecha, le voy a aplicar, por ejemplo, un morado, ¿sí? Morado, para el borde de la derecha y está. Podemos aplicar bordes diferentes. Si queremos aplicar el mismo borde para todos, simplemente seleccionamos esta opción. Pero en este caso, para este ejercicio, lo aplican de esta manera, por favor. ¿Ya? Ahorita van a ver para qué lo aplican de esa manera. ¿Ya? Bordes totalmente diferentes. Por favor, termino con esto, por favor. Creo que se vayan, después van a estar preguntando cuál es el trabajo. ¿Sí? Listo. Nos aplicamos los bordes y luego nos vamos al relleno. En relleno igual, ¿no? Le pueden poner un color o pueden poner efectos de relleno, ¿no? Ahí está, tenemos por ejemplo efectos degradados. Por ejemplo, aquí le voy a poner azul y rojo, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y por ejemplo, diagonal, a ver, le voy a poner de diagonal hacia arriba, ¿ya? Por ejemplo, y le damos a aceptar. ¿Sí? Ahí está. En color, a ver, en fuente le voy a poner otro color. Acá le voy a poner blanco. ¿Ya? Listo. Ahí está. Entonces cambiamos, ¿sí? Cambiamos
estos datos. Esta opción de proteger es para proteger las hojas, es decir, para, en otras palabras, no se puedan modificar, no bloquear la escritura de las celdas. No, pero no lo vamos a aplicar aquí. Si no, no voy a poder visualizarlo. ¿No? Ahí está. Vean, incluso podemos aplicar color de trama, estilo de trama, entre otros. ¿Sí? Ahí está. Aplicamos estos formatos y le damos a aceptar. Y listo. Ahí está. ¿Qué es lo que van a hacer? Si se dan cuenta, estos valores son aleatorios. Estos valores van a cambiar constantemente. Así que no se preocupen. Ojo, estos valores aleatorios van a cambiar constantemente. No es de que se ha quedado con este 1776 y se va a quedar ahí. No. Va a cambiar. Bien, cambia. Cambia. ¿Ya? Entonces, precisamente es por eso que estamos utilizando esto. ¿Para qué y por qué? ¿Qué es lo que van a hacer? Rápidamente. Van a seleccionar ese rango de datos, ¿bien? Van a seleccionar todo este rango de datos, ¿ya? Lo seleccionan, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a hacer? Bien, lo, lo que van a hacer es lo siguiente. Una vez seleccionados los datos, van a copiarlo. Lo copian. Pueden aplicar la opción del comando copiar o si desean control C. ¿Ya? Lo importante es de que lo copien. Luego de copiar, ¿qué hacemos? Pegar. Pero ojo, aquí en este caso no le van a poner control V. Ya no. Ojo, no es control V. Excel tiene 13 tipos de pegados. ¿Ya? 13 tipos de pegados. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? En las celdas continuas, en las siguientes celdas, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, de nuevo, vean, lo selecciono, le pongo copiar y lo van a pegar. ¿Pero de qué manera? De la siguiente manera. Vean, acá tenemos la opción de pegar, pero no le van a dar clic acá, no. No le van a dar clic acá, acá no. X, no. Olvídense de esto, no. No, ahí no. Ah, olvídense que existe eso. ¿Dónde le van a dar clic? En esta flechita de acá. Ahí sí. ¿Ya? Esa flechita. ¿Ya? Acá le dan clic ahí. Vean. Le dan clic. Y estos son los 13 tipos de pegados. Vean, es más, conforme yo voy pasando el cursor sin necesidad de darle clic, vean, ya me está apareciendo, ¿sí? Ya me está apareciendo de cómo se va a pegar las celdas o los datos seleccionados. ¿Ya? Por ejemplo, voy a seleccionar esta opción de pegar valores. Vean, son 3. Voy a seleccionar el primero nada más. Ese acá, el primero. ¿Sí? Le doy clic y vean. A ver, ¿quién me puede decir cómo lo está pegando? A ver, primero, estos dos serán iguales. A ver, ¿serán iguales? No, no es cierto. ¿Qué, cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me puede decir rápidamente? A ver, ¿quién me puede decir la diferencia? A ver, no, ya están durmiéndose ya. Ya, terminó. Ya, uno, la aplicación de la función. Acá tengo todavía la función, pero acá ya no. Acá lo que me ha pegado es el valor que en ese momento había en las celdas principales. ¿Ya? Ese es uno. Dos, acá me ha pegado los valores y lo ha pegado sin el formato de las celdas. ¿Sí? En otras palabras, solamente me ha copiado los valores de la celda. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes, ¿sí? Van a hacer uno por uno estos 14 tipos de pegados. Son 14. Acá hay 7, 10, ya, 14. Estos 14 tipos de pegados. ¿Ya? Estos 14 tipos de pegados. Lo van a hacer uno por uno. Y en la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior
van a explicar, ¿sí? Van a explicar cómo lo ha pegado. Por ejemplo, en este caso, en este primer ejemplo, ¿no? Solamente ha pegado, solo pegó los valores. Listo, ¿no? Los centran bonito, ¿no? Para que se vea todo y listo, ¿no? Solo pego los valores de la celda, ¿no? Los valores, ¿no? De la celda, ¿no? Y listo, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, utilizan los 14 tipos de pegados y en la parte inferior escriben un concepto de cómo lo ha pegado, ¿ya? Ese va a ser el segundo ejercicio. Esto igual para el día martes, pero ojo, esto lo tienen que hacer en un documento, en un Excel aparte, ¿ya? En un Excel aparte. Chicos,